La noche había comenzado como cualquier otra. Me encontraba en la cocina, con el aroma del pimiento asado llenando el aire, mientras pensaba en la rutina de la semana. Mi esposo, Javier, había salido a comprar algo que se le había olvidado para la cena. Era una de esas noches tranquilas en Zaragoza, donde el bullicio de las fiestas del Pilar parecía estar a años luz, y solo se escuchaban los murmullos lejanos de los vecinos. De repente todo se sumió en la oscuridad. El apagón fue abrupto y total, las luces titilaron un instante antes de extinguirse como un susurro. Me quedé quieta, con las manos aún cubiertas de harina. La falta de luz transformó mi hogar familiar en un laberinto desconocido. Sin poder ver nada, el silencio se volvió ensordecedor. Busqué el teléfono móvil para encender su linterna, pero no tenía señal. Me senté en la mesa del comedor, pensando en lo que podría hacer para pasar el tiempo hasta que regresara Javier. Fue entonces cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me sorprendí al abrir la puerta y encontrar a Lucas, el hijo de mi amiga Rosa. Tenía apenas 25 años y una sonrisa despreocupada que iluminaba incluso la penumbra. «Hola», dijo con voz cálida. «Rosa no puede venir esta noche, me pidió que te avisara». Su presencia era inesperada y por un momento sentí un ligero cosquilleo en el estómago. «Vaya, qué raro», respondí mientras intentaba ocultar mi sorpresa. «No sé si es buena idea quedarte aquí». La verdad era que no sabía cómo manejar aquella situación, ni lo que significaba tenerlo tan cerca. «¿Por qué no? Podemos esperar juntos a que vuelva», sugirió con una actitud despreocupada. No sabía si era su juventud o su confianza lo que me resultaba tan atractivo, quizás era una mezcla de ambas cosas. Asentí lentamente y lo dejé pasar al salón. La oscuridad nos envolvió mientras nos sentábamos uno frente al otro. Solo un par de velas encendidas ofrecían algo de luz tenue y cálida. Al principio hablamos sobre trivialidades, su trabajo como diseñador gráfico y mis planes para las próximas fiestas del Pilar. Pero cada palabra parecía resonar más allá de lo superficial. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de cómo sus ojos brillaban incluso sin luz, había algo magnético en su forma de ser. Lucas mencionó cómo extrañaba las noches festivas llenas de música y risas en Zaragoza. Yo también lo hacía, esas noches eran un recuerdo lejano para mí ahora. Mientras hablábamos, una risa nerviosa escapó de mis labios cuando él hizo una broma sobre los desastres culinarios que había vivido tratando de impresionar a sus amigos con platos típicos aragoneses. En ese momento sentí una conexión genuina con él, algo que llevaba tiempo sin experimentar. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una oleada de culpa que me recorrió como un escalofrío helado. Recordé a Javier, su seriedad habitual y el vacío emocional que nos rodeaba desde hacía meses. ¿Qué estaba haciendo aquí con Lucas? Era solo un chico joven. El hijo de mi amiga. A medida que la conversación fluía entre nosotros y las sombras danzaban alrededor gracias a las velas titilantes, comencé a notar pequeños detalles, cómo se movía al hablar, la forma en que sus manos gesticulaban con entusiasmo al contar alguna anécdota graciosa sobre su vida universitaria. Todo eso me atrapaba más y más. Cuando Lucas se inclinó hacia mí para contarme sobre un proyecto artístico en el que estaba trabajando, sentí su cercanía como si fuera electricidad pura entre nosotros. Estábamos tan inmersos en nuestra charla que perdimos la noción del tiempo y del apagón que nos había reunido allí. De repente el sonido familiar del motor del coche de Javier resonó desde fuera. Su llegada rompió la burbuja mágica en la cual nos habíamos sumergido por unos momentos fugaces pero intensos. Miré a Lucas con preocupación, él también pareció darse cuenta del cambio repentino en nuestra atmósfera. «Debo irme», dijo rápidamente mientras se levantaba del sofá y comenzaba a buscar sus cosas con cierta prisa. «No espera», le pedí casi sin pensar mientras mi corazón latía desbocado por la inminente separación. Él se volvió hacia mí con los ojos entrecerrados por la confusión. Nuestras miradas se encontraron por un instante eterno antes de romperse nuevamente ante el sonido inconfundible del coche aparcando frente a casa. «Solo somos amigos», murmuró Lucas como si intentara convencerse más a sí mismo que a mí antes de salir por la puerta trasera rápidamente.
Me quedé sola nuevamente en medio del salón oscuro y silencioso justo cuando Javier entró por la puerta principal cargando varias bolsas llenas de provisiones para nuestra cena familiar habitual. Su mirada cansada encontró la mía mientras yo luchaba por ocultar lo sucedido entre Lucas y yo esa noche. ¿Todo bien?, preguntó Javier sin sospechar nada extraño mientras dejaba caer las bolsas sobre la mesa. Sí, solo un apagón, respondí tratando de sonar casual aunque mi mente aún giraba alrededor del encuentro inesperado en esa penumbra inquietante. Mientras cenábamos esa noche bajo luces parpadeantes e intermitentes debido al apagón prolongado, y al mismo tiempo sintiendo cómo crecía dentro mío una atracción prohibida, comprendí que algo había cambiado dentro de mí. Ese encuentro no sería fácil olvidarlo ni ignorarlo después de haber sentido una chispa tan intensa junto al hijo de Rosa. La oscuridad había traído consigo conexiones ocultas entre nosotros dos. Y allí estaba yo, atrapada entre dos mundos distintos sin saber cuál elegir realmente cuando todo volviera a encenderse nuevamente. La penumbra nos envolvía, y el silencio se hacía pesado entre nosotros. La única luz provenía de las velas que había encendido en un intento por recuperar algo de normalidad. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada palabra que intercambiábamos parecía resonar con un eco distinto. ¿Te gusta la música?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado. Su voz era suave, casi como un susurro, y me hizo sentir que estábamos en un mundo aparte. Sí, me encanta. Especialmente la música tradicional de aquí, respondí, intentando mantener la conversación ligera mientras mi mente divagaba hacia pensamientos más complejos. La música del violín resonando en las fiestas del Pilar venía a mi mente, trayendo consigo recuerdos de risas y bailes en las calles empedradas de Zaragoza. Él sonrió, lo que iluminó su rostro incluso en la oscuridad. A mí también. Mi madre siempre dice que la música une a las personas. Las palabras me hicieron reflexionar sobre lo que realmente significaba esa conexión. Era cierto, la música había sido una constante en mi vida, pero ahora sentía que buscaba algo más profundo. Algo que no podía encontrar en mi hogar. Mientras hablábamos sobre nuestras canciones favoritas, descubrimos otros intereses comunes: el cine clásico, los libros de García Márquez y las caminatas por el parque los domingos por la mañana. Cada revelación era como abrir una puerta hacia un rincón nuevo de su personalidad. La culpa comenzaba a desvanecerse momentáneamente ante el descubrimiento mutuo. ¿Tienes alguna película favorita?, preguntó él con curiosidad. Me encanta El laberinto del fauno. Es tan mágico y oscuro a la vez, contesté con una sonrisa nostálgica. Su mirada se intensificó al escucharme. Es una obra maestra, dijo acercándose un poco más. En ese instante la distancia entre nosotros parecía desaparecer. Las velas titilaban suavemente mientras nuestras risas llenaban el espacio reducido. Pero tras cada risa había una sombra de culpa acechando, sabía que esto no podía durar para siempre. Sin embargo, había algo liberador en compartir esos momentos con él. De repente la conversación se tornó más seria cuando mencionó cómo se sentía atrapado entre las expectativas de su madre y sus propios sueños. A veces siento que tengo que ser alguien que no soy, confesó con sinceridad. Esas palabras resonaron profundamente en mí, eran un reflejo de mis propias luchas internas dentro del matrimonio. La rutina diaria había convertido mis días en una serie interminable de tareas sin significado profundo. Yo también he sentido eso, admití sin pensarlo demasiado. A veces parece que vivimos para complacer a los demás. En ese momento compartido, la conexión emocional comenzó a florecer entre nosotros como una flor silvestre en medio del asfalto gris de nuestras vidas cotidianas. Sin poder evitarlo, lo miré a los ojos y vi algo más allá del joven despreocupado, vi anhelos e inseguridades similares a las mías. Fue entonces cuando algo cambió radicalmente. Nos encontramos tan cerca uno del otro que el mundo exterior desapareció por completo. Nos besamos. El roce de nuestros labios fue suave al principio, casi tímido, pero rápidamente se convirtió en una explosión de emociones reprimidas durante años. La chispa inicial se transformó en fuego, todo lo demás quedó atrás mientras nos perdíamos uno en el otro. Cuando finalmente nos separábamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido a la superficie después de haber estado sumergidos demasiado tiempo bajo el agua.
Esto no debería haber pasado, murmuré con voz temblorosa mientras trataba de procesar lo sucedido. Él asintió lentamente y sus ojos reflejaban tanto deseo como confusión. Lo sé, pero no puedo evitarlo. La culpa volvió a instalarse entre nosotros como un velo espeso, sin embargo, también había algo emocionante y prohibido en esta nueva realidad compartida. Quería explorar más esa conexión, quería saber hasta dónde podría llevarnos esta relación secreta. Sentí como crecía dentro mío un deseo intenso por descubrir lo que significaría tenerlo cerca nuevamente, no solo como amigo o hijo de mi amiga Rosa, sino como alguien cuya presencia llenaba vacíos emocionales profundos dentro mí. La noche avanzaba lentamente mientras charlábamos sobre trivialidades para distraernos del peso de nuestra decisión reciente. Sin embargo, ambos sabíamos que nada sería igual después de este encuentro inesperado bajo las velas titilantes. La oscuridad afuera parecía reflejar mis pensamientos turbulentos. ¿Qué pasaría si esto salía mal? ¿Qué pasaría si Rosa se enterara? Pero al mismo tiempo sentía un impulso irrefrenable hacia él, necesitaba más que solo amistad o compañía pasajera. Finalmente decidí dar un paso adelante, quería explorar esta conexión aunque significara arriesgarme a perder todo lo conocido hasta ahora, mi hogar y mi matrimonio estancado. Mientras hablábamos sobre nuestros planes para el futuro, que parecían tan lejanos, me di cuenta de lo importante que era tomar decisiones valientes incluso cuando estaban llenas de incertidumbre y miedo al rechazo o al juicio ajeno. El apagón continuaba prolongándose fuera del hogar familiar donde tantas rutinas habían tenido lugar durante años sin cambios significativos ni sorpresas agradables últimamente. Pero ahora todo parecía diferente. Había encendido una chispa dentro mío capaz incluso de iluminar los rincones oscuros donde antes solo habitaban sombras solitarias e insatisfechas con su vida cotidiana. Quería más, deseaba experimentar todo lo nuevo e inesperado junto a él lejos del ruido habitual del matrimonio monótono al cual estaba acostumbrada desde hacía tanto tiempo ya. Pero sabía también que debía tener cuidado, los secretos podían ser peligrosos y arruinar vidas enteras si no se manejaban adecuadamente. Así fue como concluyó aquella noche mágica llena de promesas ocultas bajo las estrellas brillantes aunque distantes desde nuestra pequeña burbuja creada por el apagón inesperado. El tiempo pasó rápido tras aquella noche en la que todo cambió. Cada día se volvía más complicado, como un laberinto del que no sabía cómo salir. La atracción por el hijo de mi amiga, Javier, crecía en cada encuentro furtivo. Era un sentimiento embriagador, pero también aterrador. La culpa me asediaba, especialmente cuando pensaba en mi esposo y en lo que podría perder. Las semanas siguientes, las pequeñas conversaciones se convirtieron en momentos robados. Nos encontrábamos en el parque, donde la sombra de los árboles nos ofrecía un refugio. Hablábamos de nuestras vidas, de sueños y anhelos. Javier era diferente a mi esposo, su mirada estaba llena de vida y promesas. A veces reía con él y olvidaba por un instante el peso del mundo sobre mis hombros. Una tarde, mientras compartíamos una tapa en un bar cercano, noté que su madre me observaba desde la distancia. Su mirada era intensa y penetrante, parecía sospechar algo. Esa sensación me llenó de inquietud. ¿Crees que tu madre ha notado algo?, le pregunté a Javier con voz temblorosa. No lo sé, respondió él encogiéndose de hombros. Pero no deberíamos preocuparnos por eso ahora. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero no podían ahogar la voz interior que me advertía del peligro. Con cada encuentro, la tensión entre nosotros aumentaba. Nuestros labios se encontraron nuevamente una noche en el parque. Fue un beso rápido pero lleno de significado, una declaración silenciosa de lo que sentíamos el uno por el otro. En ese instante todo parecía posible y los problemas del mundo exterior se desvanecieron. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el miedo se apoderó de mí nuevamente. La idea de ser descubierta me perseguía como una sombra oscura. Mi hogar estaba lleno de risas y rutinas familiares, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Los días pasaron y las fiestas del Pilar comenzaron a acercarse. La ciudad vibraba con alegría y color, mientras yo luchaba internamente con mis decisiones. Las calles empedradas estaban llenas de gente disfrutando del ambiente festivo, sin embargo, yo solo veía rostros ajenos a mi tormento emocional. Javier insistió en que fuéramos juntos a una celebración local.
No hay nada mejor que disfrutarlo juntos, dijo con una sonrisa encantadora que casi me hizo olvidar mis preocupaciones. Pero al mismo tiempo sabía que era arriesgado, si alguien nos veía juntos, todo podría salir mal. A pesar de mis dudas, decidí asistir a la fiesta con él. La música sonaba alegremente mientras caminábamos entre los puestos llenos de tapas y dulces típicos. En medio del bullicio, sentí como su mano buscaba la mía y entrelazarse con ella parecía tan natural como respirar. Mientras bailábamos bajo las luces brillantes y los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, sentí una conexión más profunda con el que nunca antes había experimentado. Pero esa felicidad momentánea se vio interrumpida cuando vi a su madre acercándose hacia nosotros desde la distancia. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella frunciendo el ceño al vernos juntos. Su mirada era fría y desconfiada, podía sentir cómo la tensión aumentaba en el aire entre nosotros. Javier intentó explicarse, «Solo estamos disfrutando de las fiestas». Pero su madre no estaba convencida, sus ojos se movían entre nosotros como si estuviera buscando respuestas ocultas. La presión aumentó cuando ella comenzó a indagar sobre nuestra relación durante los días siguientes. Cada vez que nos veíamos tenía esa sensación inquietante de ser observada, sus preguntas eran sutiles pero incisivas como dagas afiladas. «¿Y qué tal va tu amistad con Javier?», preguntó durante una cena familiar un día cualquiera. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco amenazante mientras intentaba mantenerme tranquila y sonriente ante sus ojos inquisitivos. La culpa comenzó a devorarme lentamente mientras trataba de equilibrar mi vida familiar con esta nueva realidad secreta que había creado junto a él. Había momentos en los cuales deseaba dejarlo todo atrás, sin embargo, cada vez que pensaba en eso me recordaba lo especial que era esta conexión emocional que había encontrado con Javier. Una tarde decidí confrontar mis sentimientos mientras paseábamos por uno de nuestros lugares favoritos en Zaragoza, un pequeño mercado lleno de colores vibrantes y aromas tentadores provenientes de frutas frescas y especias locales. «¿Qué es lo que realmente quieres?», le pregunté directamente mientras mirábamos los puestos llenos de productos frescos ante nosotros. Él me miró fijamente antes de responder, «Quiero estar contigo». Sus palabras resonaron dentro mío como un eco profundo pero también despertaron miedos ocultos sobre lo que significaría realmente dar ese paso hacia adelante. Pero, ¿y si somos descubiertos?, cuestioné sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad real del escándalo. «No puedo seguir ocultando esto», dijo él tomando mi mano firmemente mientras buscaba mis ojos para encontrar respuestas o quizás consuelo. En ese momento comprendí cuán profundamente había cambiado mi vida desde aquel apagón inicial donde todo comenzó, sin embargo, también sabía que debía tener cuidado porque las decisiones tomadas tenían repercusiones para todos los involucrados. Mientras regresábamos a casa esa noche bajo las estrellas titilantes del cielo zaragozano, reflexioné sobre lo que realmente quería obtener de esta situación ambigua. ¿Era solo una aventura pasajera o algo más significativo? Las preguntas seguían atormentándome mientras trataba desesperadamente por encontrar claridad entre tanta confusión emocional. Pero entonces recordé la mirada inquisitiva de su madre durante la fiesta anterior. La verdad siempre tiene formas inesperadas de salir a flote. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando el desorden de mis pensamientos. El eco de la noche anterior resonaba en mi mente. Había experimentado una conexión que no había sentido en años, y sin embargo, el peso de la culpa se posaba sobre mis hombros como una losa. Mientras preparaba el desayuno, la imagen del joven se proyectaba ante mí, su sonrisa brillante y su mirada intensa. Aquel día, decidí salir a caminar por las calles de Zaragoza. Las fiestas del Pilar estaban a la vuelta de la esquina y la ciudad vibraba con anticipación. La gente paseaba por las plazas adornadas con luces y flores, los aromas de las tapas recién hechas flotaban en el aire. Sin embargo, todo me parecía distante y ajeno. Mis pensamientos estaban atrapados en un torbellino emocional que no podía controlar. Mientras caminaba por el mercado central, me encontré con una amiga que no veía desde hacía tiempo. Su risa contagiosa me sacó momentáneamente de mis cavilaciones. «¿Cómo estás?», me preguntó con genuino interés. «Bien, un poco ocupada», respondí, intentando ocultar la tormenta interna que me consumía.
Ella comenzó a hablar sobre su familia y sus planes para las fiestas. Sin embargo, yo apenas escuchaba. Mis pensamientos volvían constantemente al joven, a lo que había significado nuestra noche juntos. La conexión que habíamos forjado era intensa y palpable, me sentía viva como hacía mucho tiempo no lo hacía. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, absorto en su lectura habitual del periódico. Su expresión era la misma de siempre, cansancio y desinterés por lo que le rodeaba. «Hola», dije mientras dejaba caer mi bolso sobre el sofá. «Hola», respondió sin levantar la vista. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Era como si estuviéramos compartiendo un espacio físico pero emocionalmente distanciados. Mientras él seguía leyendo, yo sentía una necesidad urgente de hablarle sobre lo que estaba pasando dentro de mí, pero temía abrir esa caja de Pandora que podría destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Esa noche decidí salir nuevamente al parque cercano a casa para despejar mi mente. Los árboles se mecían suavemente con la brisa nocturna mientras buscaba respuestas en el murmullo del viento. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del joven: «¿Te gustaría volver a vernos?». Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esa simple pregunta. No pude evitar sonreír al leer sus palabras. Había algo reconfortante en saber que él también deseaba continuar lo que habíamos comenzado. Pero entonces vino el dilema: ¿debía seguir adelante con esta relación secreta o era hora de enfrentar mis problemas maritales? La decisión pesaba sobre mí como una carga. Decidí responderle afirmativamente y acordamos vernos esa misma noche después de cenar con mi esposo. La idea me llenó tanto de emoción como de ansiedad. Sabía que debía mantenerme alerta para no ser descubierta. Cuando llegó la hora acordada, salí sigilosamente de casa bajo el pretexto de ir al supermercado por unas cosas que necesitábamos para cenar. Al llegar al parque donde nos habíamos encontrado anteriormente, él ya estaba allí esperándome con una sonrisa radiante. «Me alegra verte», dijo mientras me abrazaba brevemente antes de guiarnos hacia un rincón más apartado donde podríamos hablar sin temor a ser interrumpidos. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos risas y anécdotas mientras la luna iluminaba nuestro entorno. Sin embargo, cada palabra también traía consigo un recordatorio del riesgo que estábamos corriendo. «¿No te preocupa lo que esto significa?», pregunté finalmente sintiendo el peso del momento. «Solo quiero disfrutar del tiempo contigo», respondió él con sinceridad. «No tengo intención de hacerte daño ni complicar tu vida más allá de esto». Las dudas comenzaron a disiparse momentáneamente mientras nuestras manos se entrelazaban bajo la luz tenue del parque. Era un refugio temporal lejos del mundo real donde podía sentirme libre y deseada nuevamente. Pasamos la noche juntos hablando hasta altas horas, dejando atrás todas nuestras preocupaciones por un momento fugaz pero significativo. Cada risa compartida era un pequeño acto rebelde contra las expectativas sociales y familiares que nos mantenían cautivos en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, al regresar a casa sentí como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí nuevamente. Mi esposo estaba esperando despierto en la sala, su mirada preocupada me hizo sentir culpable instantáneamente. «¿Dónde estabas?», preguntó con tono serio. «Fui al supermercado, se me olvidaron algunas cosas», mentí sin poder mirarlo a los ojos. Él asintió lentamente pero no parecía convencido, había algo en su expresión que indicaba más preocupación que enojo. En ese momento comprendí que no solo yo sentía vacío en nuestra relación, él también estaba lidiando con sus propias batallas internas. A medida que pasaban los días siguientes, intenté lidiar con esta nueva revelación. Mi esposo también anhelaba algo más profundo en nuestra relación, pero no sabía cómo expresarlo ni cómo abordarlo conmigo sin temor a lastimarnos mutuamente. Una tarde decidí hablar abiertamente con él sobre nuestros sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. Quizás eso podría allanar el camino hacia una reconciliación genuina entre nosotros o al menos aclarar nuestras intenciones respectivas antes de tomar decisiones drásticas relacionadas con mi nueva conexión secreta. Sin embargo, cuando finalmente nos sentamos para conversar sobre nuestras frustraciones y anhelos ocultos, algo cambió drásticamente en nuestra dinámica familiar.
Él mencionó haber estado considerando asistir a terapia para trabajar juntos en nuestro matrimonio antes de dar cualquier otro paso importante hacia adelante o atrás entre nosotros dos como pareja. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras reflexionaba sobre lo frágil que podría ser todo esto si decidiera seguir adelante con el joven o intentar reconstruir nuestro vínculo matrimonial desde cero nuevamente. El dilema crecía cada vez más complicado. ¿Debería arriesgarlo todo por una aventura temporal o luchar por lo poco que quedaba entre nosotros? La incertidumbre se convirtió rápidamente en angustia cuando comprendí lo difícil que sería encontrar un equilibrio entre mis deseos personales y mis responsabilidades familiares. La decisión estaba latente como una sombra oscura acechando cada uno de mis pasos hacia adelante. ¿Podría realmente enfrentar las consecuencias si decidiera seguir este camino lleno de riesgos emocionales? La noche siguiente volví a encontrarme con el joven. Esta vez fue diferente porque ya no solo buscábamos escapar sino también descubrir qué significaría realmente estar juntos sin límites ni restricciones impuestas por nuestros entornos respectivos. Pasamos horas hablando bajo las estrellas hasta perderse completamente la noción del tiempo hasta quedar exhaustos por tanta intensidad acumulada entre nosotros dos. Pero al final del encuentro quedó claro algo crucial. Lo que había empezado como un simple escape ahora se había convertido en una necesidad apremiante dentro mío. Las decisiones parecían inminentes pero igualmente aterradoras cuando reconocí cuán profundamente había llegado este vínculo inesperado. Podría arriesgarlo todo por amor, estaría dispuesta a enfrentar todas las repercusiones posibles si decidiera seguir este camino lleno de incertidumbres. Mientras caminábamos juntos hacia nuestros respectivos hogares esa noche recordé algo fundamental: las conexiones humanas son complejas e impredecibles. Pero quizás eso era precisamente lo atractivo detrás del caos emocional generado por esta situación tan complicada. Y así continué reflexionando sobre cómo encajar todos estos fragmentos dispersos dentro mío antes de dar ese salto final hacia adelante o retroceder hacia atrás buscando respuestas claras donde quizás nunca existieron. La conversación con mi esposo aquella tarde se desarrolló en un ambiente tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Habíamos decidido tomar un café en la terraza de nuestra casa, un lugar que solía ser nuestro refugio. Sin embargo, esa tarde sentí que cada palabra que pronunciábamos era un paso más hacia el abismo entre nosotros. ¿Te has dado cuenta de que estamos distanciados?, preguntó él, mirando al horizonte. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. La verdad era innegable, la rutina había hecho mella en nuestra relación, y yo había comenzado a buscar consuelo en otros lugares. Sí, creo que lo he notado, respondí con cautela. La culpa me invadió al recordar aquellos momentos robados con el hijo de mi amiga. La atracción que sentía por él me había hecho olvidar temporalmente las grietas en mi matrimonio, pero ahora esas grietas parecían más profundas que nunca. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Su voz sonaba cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. En ese instante comprendí que no solo yo estaba luchando con la insatisfacción, él también estaba atrapado en esta maraña de emociones y expectativas. Quizás deberíamos hablar más, sugerí, aunque sabía que las palabras eran insuficientes para sanar lo que estaba roto. Sin embargo, antes de poder profundizar en ese tema tan delicado, sonó el teléfono. Era mi amiga, la madre del joven con quien había compartido esos momentos tan intensos. Al contestar, su tono era diferente al habitual, había algo inquietante en su voz. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito contarte. El corazón se me aceleró. ¿Qué podría ser tan urgente? Claro, ¿qué sucede?, pregunté mientras trataba de mantener la calma. No sé cómo decírtelo. He estado notando cosas raras entre mi hijo y tú. Sus palabras cayeron sobre mí como una fría lluvia invernal. La culpa se apoderó de mí nuevamente, ella tenía razón al sospechar algo. ¿A qué te refieres?, intenté sonar despreocupada, pero sabía que no podía ocultar mis sentimientos por mucho tiempo. Lo he visto salir contigo varias veces últimamente. Y me preocupa. Su tono se tornó serio y lleno de preocupación materna. No quiero herirte ni causar problemas entre ustedes. En ese momento comprendí lo complicado de nuestra situación. No solo estaba jugando con mis propios sentimientos, ahora estaba arrastrando a otros a este torbellino emocional.
No hay nada entre nosotros, afirmé rápidamente, aunque sabía que no era completamente cierto. Después de colgar, una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. La idea de ser descubierta me llenaba de terror y ansiedad. Pero al mismo tiempo sentía una extraña mezcla de liberación y deseo por seguir adelante con esta conexión prohibida. Mientras tanto, mi esposo parecía percibir mi inquietud, aunque no lo decía abiertamente. ¿Estás bien?, preguntó con una mirada preocupada mientras yo intentaba disimular mis pensamientos agitados. Solo estoy pensando, respondí evasivamente. Esa noche no pude dormir bien. Las sombras danzaban en las paredes mientras mis pensamientos giraban en torno a la conversación con mi amiga y las implicaciones que tenía para mí y para el joven. El miedo a ser descubierta se mezclaba con una necesidad creciente por sentirme viva nuevamente. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano a casa para despejar mi mente. Las hojas crujían bajo mis pies mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí, una ama de casa atrapada entre dos mundos completamente distintos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de promesas no cumplidas. El parque estaba tranquilo esa mañana, los niños jugaban bajo la mirada atenta de sus padres mientras los pájaros cantaban alegremente. Pero yo no podía disfrutar del paisaje, todo me recordaba lo que estaba perdiendo y lo que podría ganar si tomara decisiones diferentes. De repente vi al joven acercarse desde la distancia, su sonrisa iluminando su rostro como un rayo de sol entre las nubes grises que cubrían mis pensamientos. Mi corazón dio un vuelco inesperado al verlo acercarse, olvidé momentáneamente todos mis temores e inseguridades. «Hola», dijo él con esa familiaridad que ya comenzaba a sentir como propia. «Hola», respondí mientras trataba de mantenerme compuesta ante su presencia tan electrizante. «Ayer te vi hablando con tu esposo», comentó él casualmente, pero su mirada revelaba una inquietud profunda detrás del comentario ligero. «No es nada», respondí rápidamente aunque sabía perfectamente lo contrario. Ambos comenzamos a caminar juntos por los senderos del parque sin rumbo fijo, nuestras conversaciones fluyeron naturalmente mientras discutíamos sobre cosas triviales, películas favoritas y anécdotas graciosas del pasado reciente. Pero cada risa compartida traía consigo un eco sombrío. ¿Qué pasaría si alguien nos viera juntos? Esa noche decidimos encontrarnos nuevamente después del anochecer para poder hablar sin preocupaciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. Los momentos robados se estaban convirtiendo en algo esencial para mí, cada encuentro alimentaba una llama interna difícil de extinguir. Sin embargo, cuando llegué al lugar acordado esa noche sentí un nudo en el estómago. ¿Era correcto seguir adelante? Mis decisiones podrían tener repercusiones no solo para mí sino también para quienes amaba profundamente sin importar cuán distanciados estuviéramos actualmente. Al final opté por dejarme llevar por el momento, quizás eso era lo único que quedaba por hacer cuando todo parecía desmoronarse alrededor mío. Pero justo cuando nuestras manos se entrelazaban bajo la tenue luz del farol cercano, escuchamos pasos detrás nuestro, alguien se acercaba rápidamente hacia nosotros. El sonido de los pasos se acercaba, y mi corazón se aceleró. En un instante la burbuja de intimidad que había creado con el hijo de mi amiga se desvaneció. Miré a su rostro buscando en sus ojos la misma mezcla de sorpresa y miedo que sentía. La oscuridad nos envolvía, pero la inminente llegada de alguien más iluminaba la realidad de nuestra situación. «¿Qué hacemos?», susurró él, su voz temblando ligeramente. «No sé», respondí sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La culpa y el deseo chocaban en mi interior como olas contra una roca. Antes de que pudiera decidir un curso de acción, una figura emergió de las sombras. Era Marta, otra amiga mía que vivía cerca. La conocía desde hacía años y siempre había sido una confidente confiable. Sin embargo, en ese momento me pregunté si realmente podría confiar en ella con este secreto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marta al vernos juntos en un rincón del parque. La tensión era palpable mientras yo buscaba las palabras adecuadas para explicar nuestra cercanía sin revelar demasiado. «Solo estábamos hablando», logré articular, aunque sabía que eso no era suficiente para cubrir lo que realmente estaba sucediendo. Marta frunció el ceño pero no insistió más. En su mirada había una mezcla de curiosidad y preocupación. «No quiero interrumpir»,
pero he estado pensando en ti últimamente, dijo con un tono más suave. ¿Cómo va todo en casa? Su pregunta me golpeó como un balde de agua fría. ¿Cómo podía hablarle sobre mis problemas conyugales cuando estaba allí, a solas con su hijo? La verdad era que todo se sentía tan complicado ahora, mis emociones estaban entrelazadas como hilos enredados. Es complicado, respondí finalmente sintiendo como una ola de sinceridad me invadía. A veces siento que estoy atrapada. Marta asintió comprensivamente como si entendiera más de lo que decía. Si alguna vez necesitas hablar o desahogarte, aquí estoy. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma atormentada. Mientras conversábamos noté que el joven se mantenía al margen, observando con atención cada movimiento y palabra intercambiada entre nosotras. Era evidente que también sentía la presión del momento, su rostro reflejaba incertidumbre y deseo a partes iguales. Cuando Marta decidió despedirse y continuar su camino a casa, me quedé sola nuevamente con él bajo la luz tenue del farol. El silencio se hizo pesado entre nosotros. ¿Y ahora qué?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio incómodo. No lo sé, admití mientras miraba hacia el suelo. La verdad era que estaba dividida entre lo correcto y lo que realmente deseaba. No quiero perder esto, dijo él con sinceridad en su voz. Sus palabras resonaron dentro de mí, había algo hermoso en esa conexión inesperada entre nosotros. La tentación por seguir adelante me invadió nuevamente, sin embargo, el peso del deber hacia mi familia seguía presente como una sombra oscura sobre mis pensamientos. Decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre mis opciones antes de actuar impulsivamente otra vez. Los días siguientes fueron tortuosos. Cada vez que veía al joven o pensaba en él, una mezcla de emoción y culpa inundaba mi mente. Las conversaciones con Marta se volvieron más frecuentes, ella parecía notar mi inquietud y ofrecía apoyo incondicional. Una tarde decidí invitarla a tomar algo al bar donde solíamos reunirnos para compartir risas y confidencias sobre nuestras vidas cotidianas en Zaragoza. Mientras saboreábamos tapas y vino tinto, aproveché la oportunidad para abrirme un poco más sobre mis sentimientos confusos. Marta, comencé cautelosamente, hay algo que necesito contarte. Ella levantó la vista del plato lleno de aceitunas y me miró atentamente. Creo que estoy perdiendo el control sobre mi vida, continué mientras jugaba nerviosamente con la servilleta sobre la mesa. He estado sintiendo cosas por alguien muy cercano. Marta frunció el ceño levemente antes de responder, ¿te refieres al hijo de tu amiga? Su respuesta me sorprendió, no esperaba que pudiera adivinarlo tan fácilmente. No puedo creerlo, murmuré mientras bajaba la mirada avergonzada. Lo sospechaba, dijo ella con suavidad. Pero eso no significa que debas sentirte mal por ello. Agradecí su comprensión aunque las palabras seguían atormentándome por dentro, ¿realmente podía seguir adelante con esta relación sin dañar a quienes amaba? El dilema comenzó a pesarme cada vez más mientras los días pasaban lentamente. Cada encuentro casual con el joven era una mezcla dulce-amarga entre deseo y temor a ser descubierta. Un día mientras caminábamos por las calles empedradas del casco antiguo después del mercado central lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, ocurrió algo inesperado. Una conversación inocente se convirtió rápidamente en un malentendido monumental cuando escuchamos risas familiares a nuestras espaldas. No puede ser, murmuré mientras girábamos hacia donde provenían las voces conocidas. Eran mis hijos jugando cerca junto a unos amigos del barrio. El joven se puso pálido al darse cuenta del peligro inminente, nuestros ojos se encontraron llenos de pánico compartido mientras intentábamos decidir qué hacer ante esa revelación casi catastrófica. Debemos separarnos ahora mismo, dijo él apretando los dientes mientras yo asentía frenéticamente sin saber qué más decir o hacer para evitar ser descubiertos por quienes amábamos más profundamente. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión podría llevarnos hacia caminos irreversibles llenos de dolor o liberación emocional. Cuando finalmente logramos escabullirnos lejos del bullicio familiar hacia un rincón aislado del parque donde todo comenzó aquella noche fatídica durante el apagón, sentí como la presión aumentaba aún más dentro mío. ¿Debía continuar arriesgándolo todo por esta conexión prohibida?
Las preguntas flotaban pesadamente en el aire entre nosotros mientras los ecos lejanos del bullicio familiar resonaban como recordatorios constantes sobre lo que había en juego. El aire del parque estaba impregnado de una mezcla de incertidumbre y deseo. Miré a su alrededor, asegurándome de que no había nadie que pudiera vernos. La penumbra nos envolvía, pero en mi interior la luz de la confusión brillaba intensamente. La propuesta que me había hecho resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Por qué no escapamos juntos? La idea era tentadora, pero también aterradora. Nunca había considerado dejarlo todo atrás, incluso cuando el vacío en mi matrimonio se sentía como una sombra constante. No puedo hacer eso, murmuré, más para mí misma que para él. Pero él se acercó, su mirada profunda y persuasiva. ¿Por qué no? ¿Qué te detiene?, preguntó con una sinceridad que me hizo dudar aún más. Las palabras se atascaban en mi garganta. Había tanto en juego, mi familia, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero al mismo tiempo, el deseo de sentirme viva me empujaba hacia él. La conexión emocional que había estado buscando durante años parecía estar al alcance de la mano. Mientras luchaba con mis pensamientos, recordé a mi esposo y su reciente decisión de buscar terapia para mejorar nuestra relación. La imagen de su rostro preocupado por nuestras dificultades me atravesó como un puñal. ¿Sería justo dejarlo todo por un impulso momentáneo? Mi esposo está intentando cambiar, dije finalmente, sintiendo que cada palabra era un ancla pesada en mis pies. Él asintió lentamente, aunque su expresión mostraba decepción. Lo entiendo, pero, ¿y tú, qué deseas realmente? La pregunta quedó flotando entre nosotros, como un desafío silencioso a enfrentar la verdad oculta detrás de nuestras decisiones. Podía sentir cómo el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras consideraba mis opciones. Al final del día, no podía negar lo que sentía por él, era real y vibrante. Pero también sabía que las decisiones precipitadas suelen traer consecuencias dolorosas. Decidí dar un paso atrás y evaluar lo que realmente quería en ese momento. Necesito tiempo para pensar, le dije con voz temblorosa. Él se alejó un poco, dándome espacio para respirar mientras procesábamos la gravedad de nuestra situación. En el fondo sabía que esa distancia temporal podría ser un alivio o una condena. En casa esa noche el ambiente era tenso y silencioso. Mi esposo estaba sentado en el sofá, mirando hacia la nada mientras pensaba en nuestras conversaciones sobre terapia. Su esfuerzo por salvar nuestro matrimonio me hizo sentir culpable por considerar otra vida. No quiero perderte, dijo de repente sin mirarme a los ojos. Quiero intentarlo. Las palabras resonaron en mí como un eco distante, eran una súplica y una promesa al mismo tiempo. A pesar del vacío emocional que había sentido durante años, algo dentro de mí se movió ante su vulnerabilidad. Yo también quiero intentar arreglar las cosas, respondí con sinceridad, aunque sabía que mi corazón aún estaba dividido entre dos mundos diferentes. A medida que los días pasaban y las sesiones de terapia avanzaban, empecé a ver pequeños cambios en él, más atención a los detalles cotidianos y una disposición renovada para escucharme sin juzgarme. Sin embargo, el joven seguía ocupando un lugar importante en mis pensamientos. Cada vez que pasaba por el parque donde nos habíamos encontrado por primera vez, sentía una punzada en el pecho. Una tarde decidí salir a caminar sola para aclarar mis ideas y encontré refugio en aquel bar acogedor donde solíamos ir con amigos. Las tapas estaban dispuestas con esmero sobre la barra mientras escuchaba música local fluir suavemente por el aire. Me recordaron los momentos felices antes del apagón que cambió todo. Mientras saboreaba una tapa de jamón serrano y contemplaba la vida pasar frente a mí, recibí un mensaje inesperado del joven: estoy pensando en ti. Las palabras me hicieron sonreír involuntariamente y al mismo tiempo provocaron una oleada de culpa. ¿Qué hacemos ahora?, pensé mientras miraba la pantalla del teléfono con ansiedad creciente. La tentación era fuerte. Recordé sus ojos brillantes cuando compartimos secretos bajo las estrellas aquella noche fatídica y cómo esos momentos habían llenado vacíos profundos dentro de mí. Pero también recordé a mi esposo esforzándose por mejorar nuestra relación y cómo había prometido intentar ser mejor persona. Decidí responderle: estoy ocupada intentando arreglar las cosas aquí. No fue fácil escribir esas palabras,
Cada letra parecía arrastrar consigo parte de mi alma desgarrada entre dos caminos muy diferentes. Pasaron los días sin recibir respuesta alguna hasta que finalmente decidió llamarme una noche después de haber tomado unos tragos con amigos. Su voz sonó más segura esta vez: no puedo seguir así sin saber si hay algo entre nosotros. Esa declaración hizo eco dentro mío. Yo misma había estado lidiando con esa misma pregunta durante semanas sin poder encontrar respuesta clara alguna. Es complicado, empecé a decir antes de ser interrumpida por su insistencia. No quiero complicaciones, solo quiero ser feliz contigo. El dilema crecía cada vez más pesado sobre mis hombros mientras sopesaba lo que significaría dar ese paso final hacia lo desconocido o quedarme atrapada nuevamente entre las rutinas familiares tradicionales donde ya no encontraba satisfacción ni alegría genuina. Los ecos del pasado resonaban fuertemente mientras contemplaba lo inevitable. Debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo nuevamente, incluyendo lo poco bueno que empezábamos a reconstruir con mi esposo, si seguía alimentando esta conexión prohibida e intensa. Con cada día que pasaba sentía como el tiempo se agotaba inexorablemente para decidir qué camino tomar, quedarme o irme, arriesgarlo todo o aferrarme a lo conocido aunque ya no significara nada verdaderamente satisfactorio para mí. Una tarde lluviosa decidí salir nuevamente al parque donde tantas emociones habían brotado entre nosotros dos bajo aquella oscura noche inicial. Fue allí donde vi su figura esperándome bajo uno de los árboles frondosos. Sus ojos reflejaban tanto anhelo como incertidumbre. ¿Vas a decidirte?, preguntó al acercarse lentamente hacia mí mientras yo luchaba contra la tormenta interna desatada dentro mío. La lluvia caía suavemente, creando un ambiente melancólico que reflejaba mi estado interno. Su pregunta resonaba en mi mente como un eco interminable. ¿Vas a decidirte? Era un desafío que no podía ignorar, una invitación a enfrentar la realidad de lo que había comenzado entre nosotros. Miré a su alrededor. El parque estaba casi desierto, solo nosotros dos compartiendo ese espacio cargado de recuerdos. La tensión en el aire era palpable, y aunque había tomado la decisión de seguir adelante con mi vida, algo dentro de mí aún dudaba. ¿Qué esperas?, insistió él, su voz era un susurro entre el murmullo de la lluvia. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como las palabras salían de mis labios con más sinceridad de la que había imaginado. Mi mente se debatía entre el deseo y la responsabilidad, entre lo que anhelaba y lo que debía hacer. Él dio un paso más cerca, y en ese instante recordé cada momento compartido, las risas en el bar acogedor donde hablábamos hasta altas horas, las miradas furtivas en las reuniones familiares, nuestras charlas profundas bajo la luz tenue de las velas. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan presente. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, propuso con una tristeza evidente en su voz. Su declaración me golpeó como una ola fría. ¿De verdad quería eso? ¿Era posible renunciar a algo tan intenso por miedo a las consecuencias? Pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir arrastrando esa dualidad en mi vida. Mira, dije mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. No puedo simplemente decidir ahora mismo. La culpa me envolvía como una niebla densa. Tengo responsabilidades. Él asintió lentamente comprendiendo mi dilema pero sin aceptar del todo la situación. A veces hay que ser valiente para encontrar lo que realmente queremos. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y resignación. La lluvia comenzó a arreciar, y decidí que era hora de marcharme antes de perderme completamente en esa conexión prohibida. Sin embargo, antes de darme la vuelta, sentí su mano sobre mi brazo. Por favor, no olvides lo que hemos compartido, dijo él con sinceridad. No lo haré, prometí con un nudo en la garganta. Regresé a casa empapada y llena de pensamientos contradictorios. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor cuando entré, su mirada se levantó del periódico al notar mi presencia. En su rostro había preocupación, sabía que algo no estaba bien. ¿Te ha pasado algo?, preguntó con voz suave. No, solo me he encontrado con algunos amigos, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar el tumulto emocional por dentro. Esa noche fue difícil. Cada rayo de luz del comedor parecía resaltar los espacios vacíos entre nosotros dos. A pesar de estar juntos físicamente, emocionalmente estábamos distantes como si hubiera océanos entre nuestras almas.
Los días pasaron y decidí dar un paso hacia adelante en mi matrimonio. Necesitaba reconstruir ese vínculo perdido. Comenzamos a asistir a sesiones de terapia juntos, intentando abrir canales de comunicación que habían estado cerrados durante años. Una tarde después de una sesión particularmente intensa, mi esposo se volvió hacia mí y dijo: «Siento que estamos mejorando». Su voz estaba llena de esperanza genuina. Sí, respondí mientras pensaba en el sacrificio que eso implicaba para mí. La idea de dejar atrás todo lo vivido con el joven me dolía más de lo que quería admitir. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos por la noche, recordaba aquellos momentos robados bajo la luz tenue y los besos furtivos. Era imposible borrar esa parte de mí misma tan fácilmente. Un día recibí un mensaje inesperado del joven: «Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras. Sabía que esto podría desatar todo nuevamente. Era un riesgo inmenso después del esfuerzo por volver a conectar con mi esposo. Mientras pensaba si debía responder o no, sentí como mis manos temblaban levemente al sostener el teléfono móvil frente a mí. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa. No podía ignorar lo importante que había sido para mí esa conexión emocional. Finalmente decidí contestarle: «¿De qué se trata?». La respuesta llegó rápida: «Quiero verte». El día acordado llegué al parque donde tantas emociones habían brotado entre nosotros antes. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su llegada bajo los mismos árboles donde habíamos compartido secretos y sueños imposibles. Cuando apareció frente a mí, noté un cambio en él. Había madurado desde nuestra última conversación y sus ojos mostraban una determinación renovada. «He estado pensando mucho», comenzó sin rodeos. «No puedo seguir adelante sin aclarar algunas cosas». El aire se volvió denso mientras él hablaba sobre sus sentimientos y sus planes futuros lejos del pueblo. Cada palabra resonaba profundamente dentro mío. Era como si estuviera reviviendo todos esos momentos intensos nuevamente. «Quiero ser honesto contigo», continuó él mientras daba pasos hacia mí con una sinceridad palpable en su mirada. «No quiero perderte». Las palabras flotaron entre nosotros como hojas llevadas por el viento otoñal. Eran hermosas pero también desgarradoras porque sabíamos cuán complicado era nuestro vínculo ahora. «No podemos seguir así», murmuré casi sin pensar mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar ante esta nueva revelación. «Pero yo», empezó él antes de ser interrumpido por un grito distante proveniente del parque cercano donde niños jugaban alegremente sin saber nada sobre nuestros tormentos internos. En ese instante crucial se rompió algo dentro mío. Entendí que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre y ya no había vuelta atrás. Todo giró alrededor nuestro cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros.